En la mesa de comentarios de WWE se hizo más que simplemente una traducción de lo sucedido en el cuadrilátero. Para millones de aficionados en Latinoamérica, Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich fueron la voz de la era de la actitud, al punto de que muchas de sus frases quedaron tan grabadas como las de Jim Ross y Jerry Lawler. Pero Carlos y Hugo no fueron los primeros. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Wrestling y Punto. El día de hoy, como cada jueves, un nuevo episodio del programa en donde repasamos, comentamos y recordamos un hecho, evento o semblanza relacionada a algún personaje de nuestro deporte espectáculo, sin importar las siglas ni los colores. Antes de comenzar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok. Y bueno, ojalá que este programa llegue a salir el jueves. El editor nos ha indicado de que está con mucha carga laboral y bueno, se ha enviado la información a tiempo. Ojalá que lo pueda sacar próximamente. Si han visto algún evento de WWF/WWE, hay algo que no puede faltar en los pay-per-views o en los Premium Live Events: que se rompa la mesa de transmisión en español. Hasta principios de los 90, la WWF prácticamente no tenía una estrategia para el mercado latino. Con el crecimiento de la televisión por cable y la comunidad hispana en los Estados Unidos, Vince McMahon decidió crear una narración oficial en español. Así que hoy en el programa vamos a conversar un poco sobre la mesa de comentarios de WWF en español. Así que comencemos. Bueno, hay que aclarar que oficialmente se transmitió en español desde 1993. Sin embargo, hay un nombre que resuena siempre para los fans más veteranos de la Federación Mundial de Lucha. Este nombre es el de Miguel Alonso. Miguel Alonso fue el verdadero pionero en las transmisiones de WWF en español, aunque muchas veces su legado queda opacado por la tremenda popularidad que alcanzaron Carlos y Hugo durante la era de la actitud. No se puede dejar de reconocer su nombre en la historia. La primera dupla hispana, digamos, no de manera oficial, pero sí para el mercado hispano dentro de los Estados Unidos, fue Miguel Alonso, que era el narrador principal, y Pedro Morales. Ellos empezaron a narrar la programación de WWF casi desde 1985 hasta antes de la llegada de Carlos Cabrera y de Hugo Sabinovich. Pero ustedes dirán, ¿quién era Miguel Alonso? Miguel Alonso era un reconocido periodista y narrador radicado en Los Ángeles. Antes de llegar a la Federación Mundial de Lucha, ya era una figura muy conocida en la televisión hispana, narrando lucha libre de los territorios en Los Ángeles desde los años 70 para la Spanish International Network, la que sería la precursora de la cadena de televisión Univision. Cuando Vince McMahon comenzó la expansión nacional e internacional de WWF, buscó una voz que conectara con el creciente público hispano, y Miguel Alonso fue la elección natural. El estilo de Miguel Alonso, ¿cómo era? Bueno, yo la verdad no tengo memoria, porque obviamente yo en esos años todavía ni siquiera estaba proyectado a nacer. Por los videos que hay en YouTube, es una narración más sobria, es una descripción casi técnica de cada combate. No era una persona tan exagerada para poder narrar, y sobre todo era un tipo neutral. Como ya se indicó, Miguel Alonso no estaba solo. Hay que mencionar también la figura de Pedro Morales. La presencia de Pedro Morales también sumó una parte importantísima para el lado latino de WWF, ya que no solo era un ex luchador, había sido una de las mayores estrellas de la WWF y el primer campeón mundial peso pesado de origen latino en la historia de la empresa. La experiencia de Pedro Morales aportaba la credibilidad necesaria al análisis de los combates. ¿Por qué dejaron WWF? Ustedes se preguntarán. Bueno, a comienzos de los 90, WWF quería renovar su producto para el mercado latino.
Según narra Miguel Alonso, Vince McMahon le comunicó personalmente que la empresa buscaba una nueva dirección con comentaristas más jóvenes y un estilo más dinámico. Poco después fueron reemplazados por Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich, quienes debutaron en 1993. Pero, aunque ustedes no lo crean, digamos, la dupla de Miguel Alonso y Pedro Morales no desaparecieron del radar de la lucha libre. En 1994 ambos fueron contratados por WCW para convertirse en las voces oficiales de las transmisiones en español de la empresa. Pero, como ustedes saben, WCW no le paraba mucho balón al mercado latino más que en algunas cosas. Prácticamente no existe en YouTube alguna grabación, algún audio de las narraciones de estos dos en WCW. Pero como se apreciaba en la foto, también Pedro Morales y Miguel Alonso eran acompañados por Tito Santana. Muchas veces Tito Santana alternaba su rol de luchador activo y la parte de los comentarios. Tras la salida de Pedro y de Miguel, en 1993, la entonces WWF, o Federación Mundial de Lucha, contrató al ex locutor de origen colombiano Carlos Cabrera y al ex luchador / comentarista de la World Wrestling Council de Puerto Rico, directamente desde Ecuador, a la persona de Hugo Sabinovich. Ambos fueron contratados para ayudar a Vince McMahon a ampliar su producto de WWF a las crecientes comunidades hispanohablantes dentro de los Estados Unidos principalmente. Ahora, hay que recordar que la estrategia de Vince era la expansión nacional, la globalización. Sin embargo, siempre la orientación, al menos para el lado latino, fue para esas comunidades dentro de los Estados Unidos. Algo que muchos aficionados desconocen es que Carlos y Hugo no viajaban inicialmente a los eventos o los shows semanales, es decir, se podían escuchar las voces de narración a través del ZAP. Bueno, para los que son viejos saben qué cosa es el ZAP, pero no los veían físicamente. Las transmisiones se realizaban desde los estudios de las Torres Titánicas en Stamford, Connecticut. Ahí recibían la señal y grababan el audio en español posteriormente. Ahora, eso sería entre 1993 y 1995. Ya para la serie de los sobrevivientes de aquel año, exactamente el 19 de noviembre, desde Maryland, fueron vistos en ringside por primera vez. Todo el evento transcurría sin novedad hasta que en el main event, en la lucha por el título de la federación, que era sin descalificación, Diesel empuja a Bret Hart sobre la mesa. Bret vende la movida de forma espectacular, al igual que Hugo. Ahora, ya después de 1995 y más o menos hasta 1997, fue donde regularmente escuchábamos a Carlos Cabrera y a Hugo Sabinovich en los pay-per-views, y digamos que ya quedaba en el oído de las personas la narración de sus voces. En 1996 la dupla ya es prácticamente estable, ¿no? Carlos Cabrera y Hugo narraron prácticamente el Royal Rumble, WrestleMania, el Rey del Ring, SummerSlam, la serie de los sobrevivientes y los In Your House que se dieran en ese año. Si ustedes tienen Netflix y Netflix lo permite, van a encontrar el audio original en español de estos dos señores. En marzo de 1997, justo durante la semana de WrestleMania, ocurre un hecho que impacta de forma directa a la mesa de transmisión en español. Hugo Sabinovich atravesó una profunda crisis personal. Ya ha contado en numerosos podcasts, en numerosas entrevistas, que sufría una fuerte adicción a las drogas, además de problemas económicos y problemas emocionales. La situación llegó a un punto crítico cuando tuvo un episodio depresivo severo en un hotel en Illinois, un día antes de WrestleMania 13. Poco después de WrestleMania, fue arrestado durante un operativo policial relacionado a las drogas, enfrentó un proceso judicial y recibió una condena con libertad condicional. ¿Qué pasó en esa época? Bueno, obviamente WWF lo despidió. WWF dejó sin efecto el contrato, lo disolvió y se alejó de Hugo Sabinovich, ¿no? La empresa necesitó reemplazarlo rápidamente
porque Carlos Cabrera no se iba a quedar solo. Durante ese periodo, Tito Santana pasó a acompañar a Carlos en la mesa de comentarios. Ahora, Tito Santana, su función siempre fue pues acompañar a Carlos, ¿no? Recordemos que Tito Santana, a pesar de tener un apellido latino, hablaba muy poco español. Si ustedes pueden ver y escuchar las grabaciones de Raw, los pay-per-views que están en Netflix y otros programas de WWF de la época, se van a dar cuenta de qué cosa es lo que estoy diciendo. Ahora, Santana permaneció aproximadamente hasta mayo de 1998, cuando Hugo ya había regresado y retomó su lugar como compañero principal de Carlos. Aunque hoy se recuerda a Carlos Cabrera y a Hugo Sabinovich como una dupla inseparable, su primera etapa juntos fue prácticamente corta, solamente 2 años, entre 1995 de manera oficial a 1997. La dupla que realmente quedó grabada en la memoria colectiva de todos fue entre 1998 al 2011, cuando narraron prácticamente toda la era de la actitud, la era de la Ruthless Aggression y parte de la era PG. Esta segunda etapa de más de una década es la que consolidó su legado como las voces más icónicas de WWE en español. Ahora, todo tiene su final, nada dura para siempre, como dice la canción, y se da una segunda salida de Hugo Sabinovich de WWE que ocurriría en octubre del 2011. Y a diferencia de su primera salida en 1997, esta no estuvo relacionada con drogas o algún tipo de problema legal o conducta personal. Fue una decisión empresarial de WWE de no renovar su contrato. Sin embargo, el motivo exacto nunca fue explicado oficialmente por WWE, por lo que existen muchas versiones. ¿Qué dice la versión oficial? Bueno, la versión oficial dice que Hugo Sabinovich, está en un video de YouTube, que WWE le había comunicado que su contrato había expirado y no sería renovado. En ese mismo mensaje agradeció públicamente a Vince McMahon por haberle dado una segunda oportunidad cuando regresó a la empresa en el 98 tras superar sus problemas personales. Ya con los años, Hugo Sabinovich ha explicado al detalle qué cosa cree él realmente que ocurrió. Lo mismo que ocurriría pues con Miguel Alonso y Pedro Morales, ¿no? Un cambio generacional. Ya la empresa se dio cuenta que Hugo Sabinovich ya había cumplido un ciclo y ya era hora de poder cambiar la voz, ¿no? Mucho se comenta también que su relación con Kevin Dunn fue una de los motivos principales por los cuales Hugo Sabinovich no fue renovado. Ha contado Hugo que nunca tuvo una buena relación con Kevin Dunn y esto pues prácticamente le costó el puesto, ¿no? Pero aquí viene algo muy interesante. Si ustedes saben muy bien, Hugo Sabinovich no solamente ha sido comentador, narrador, luchador, es actualmente pastor. Y obviamente ustedes han escuchado la narración de Hugo, siempre mandando bendiciones, siempre mandando los mejores deseos para las personas que se encuentran en un mal momento. Y esto ha sido visto muy malamente por México. Ahora, México es un mercado muy grande para WWE, que incluso México tenía sus propios narradores. En algún momento llegaron a tener narradores propios, o sea, no se escuchaba en México narraciones de Carlos o de Hugo o de Marcelo. Y esto yo lo sé de la misma fuente de Hugo. Ahora, yo no voy a decir que Hugo Sabinovich es mi amigo, yo no voy a decir que me hablo con él a diario, pero las veces que él ha venido a Perú, al menos la primera vez cuando llegó aquí, y la segunda, o sea, hemos conversado con Hugo, y ahí está el amigo Fou que no me deja mentir, el amigo Dave también, y otro amigo más, un ex amigo, que pueden dar fe que el motivo principal fue el motivo de las narraciones / oraciones de Hugo Sabinovich en la programación de WWE. Hugo. Don Hugo. Vamos por allá.
¿Cómo está, Hugo? Buenos días. Hombre Jesús, bendecido. Bendecido. ¿Cómo estamos? Alegre que no se pierdan el evento. Este es el nuevo comienzo para la lucha libre en Perú y me siento orgulloso de ser parte de este gran movimiento, de lo que va a ser aquí en Perú una empresa con grandes proyecciones. Así que nos vemos este domingo y ¡a Tangana! O sea, yo entiendo que Hugo Sabinovich haya utilizado el medio televisivo, el espacio que le daba WWE y WWF en su momento, pero México tuvo gran parte que ver en lanzar quejas con respecto a lo que escuchaban. Y obviamente si uno de tus mercados más grandes te levanta la mano y te hace una sugerencia, obviamente hay que escucharlo, ¿no? No puedes hacer oídos sordos. Entonces, el motivo principal, de buena fuente, fue ese. Simplemente mezclar la narración con la labor de pastor que tenía Hugo Sabinovich. Eso obviamente no lo va a decir Hugo abiertamente. No tendría por qué hacerlo. Pero sí es de muy buena fuente lo que yo les comento, ¿no? O sea, tengo esas conversaciones grabadas con Hugo Sabinovich en mi cabeza, porque obviamente tampoco voy a sacar un celular y lo voy a grabar, ¿no? No lo voy a grabar sin su permiso. Pero es así. Ahora, también hay una leyenda urbana que dice que Vince McMahon quería que Hugo Sabinovich tuviese el papel de comentarista heel. Hugo no estaba convencido aparentemente de ese cambio y finalmente el contrato expiró sin llegar a un acuerdo para renovar. Bueno, no hay una confirmación oficial de WWF, pero obviamente Carlos Cabrera una vez más no podía quedarse solo. Y el sustituto natural fue el señor Marcelo Rodríguez, de nacionalidad venezolana. Marcelo Rodríguez obviamente cuando Hugo se fue no era su primera experiencia con la empresa. Ya la dupla de Carlos Cabrera, Marcelo Rodríguez, Hugo Sabinovich ya había trabajado junta. A finales de los 90, Marcelo Rodríguez llegó a WWF exactamente en 1998, inicialmente como presentador del programa WWF Superastros y de otros espacios dirigidos al mercado latino. Poco después empezó a haber esta alternación, ¿no?, entre Carlos y Marcelo, Hugo y Marcelo, cada vez que la empresa lo necesitaba. Usualmente era más que nada para la señal internacional. Y ustedes se preguntarán, ¿qué cosa es la señal internacional? Ya estamos hablando de cosas bastante antiguas. En USA Network, en TCN, que era el canal que pasaba Raw en Canadá, USA Network en los Estados Unidos, la transmisión siempre fue en vivo, los lunes. ¿De acuerdo? Salvo que obviamente WWF se fuera de gira y saliera el show grabado por la diferencia horaria pues de Europa o del lugar donde estaba, ¿no? Pero siempre fue en USA Network y siempre fue en TCN y siempre fue 2 horas. 2 horas. Y recuerden que la primera hora era Raw y la segunda hora era la zona de guerra. Pero había un mix para la versión internacional. La versión internacional era el mismo Raw, el mismo SmackDown, incluso los mismos pay-per-views, pero cortados. Es decir, Raw duraba 1 hora, SmackDown duraba 1 hora y los pay-per-views duraban 2 horas, 2 horas con 15, 2 horas con 20. Por ejemplo, aquí en mi país daban en Canal 4 y en Canal 9 el programa Titanes en el Ring y SmackDown. Estos programas eran de 1 hora y obviamente no estaba todo Monday Night Raw. Estaban las luchas principales, estaban las promos principales, pero no estaban las luchas que originalmente se emitieron en los Estados Unidos. Entonces en estas narraciones uno podía encontrar a Carlos y a Marcelo y a Hugo, y también a Carlos y a Hugo, ¿por qué no?
Y lo mismo pasaba con SmackDown y lo mismo pasaba con los pay-per-views. Por ejemplo, aquí Canal 4 pasó el Royal Rumble de 1999 y solamente duró 2 horas. O sea, por ejemplo, no vimos la lucha del Big Boss Man contra el Perro del Camino en Hardcore Match. El Royal Rumble, algunas entradas fueron cortadas, por ejemplo. La lucha de Mankind con La Roca en el I Quit también fue cortada, ¿no? Para acomodar a los tiempos de televisión, de la televisión internacional, ¿no? Porque obviamente los pay-per-views costaban en Estados Unidos, pero aquí los veías en televisión nacional de manera gratuita, ¿no? Entonces, a esa se le conoce como la versión internacional. Actualmente, pues, puedes ver Raw las 3 horas, SmackDown las 2 horas, los premium ahí ven lo que dure, pero antes no era así, antes era distinto. Entonces, Marcelo Rodríguez era una voz reconocida para las personas que veíamos WWF de manera cortada, ¿no? Lo que nuestros canales nos permitían ver. Y obviamente estos programas no eran actuales. Por ejemplo, vimos el Royal Rumble, si es que no me equivoco, mucho después de lo que había sucedido, creo que en agosto, septiembre, creo que se emitió el Royal Rumble. Luego, bueno, ya los canales se empezaron a poner al día igual con la señal internacional, pero ya todos conocíamos a Marcelo Rodríguez. No se puede negar que Carlos y Marcelo también tenían una química, porque ya tenían experiencia trabajando juntos, pero la gente siempre comparó el trabajo de Hugo con el trabajo de Marcelo. Tras la salida de Hugo, WWE anunció internamente que Marcelo Rodríguez sería el nuevo comentarista para Raw, para SmackDown, para NXT, para WWE en español y sobre todo para los pay-per-views. El primer pay-per-view, digamos, que Marcelo acompañó a Carlos de manera oficial fue el Night of Champions del 2011, es decir, el 18 de septiembre de aquel año, seguido luego pues por el Hell in the Cell y todos los pay-per-views hasta el día de hoy. La narración obviamente tenía que cambiar. Carlos Cabrera siempre tuvo prácticamente el mismo rol desde 1993 en el rol de narrador principal, dándole un tono periodístico a cada lucha, dándole descripción técnica y obviamente esa voz institucional que WWF/WWE necesitaba. Marcelo Rodríguez decidió en una idea muy práctica, en una decisión muy justa, no intentar imitar el estilo de Hugo. Prácticamente creó un gimmick sarcástico, con bastante humor, inclinado claramente al aspecto heel, poniendo pues apodos a los luchadores. Por ejemplo, mi jefecito, ¿no? Cuando decía referirse a Vince McMahon, hacerle bromas pues a Carlos Cabrera, hacer comentarios irónicos cuando ganaban los heels, y hubo ese contraste necesario que permitió que la mesa mantuviera ese dinamismo diferente a la era de Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich. El 17 de febrero del 2022, después de casi 29 años trabajando para la WWE, Carlos Cabrera fue liberado de su contrato. La razón oficial, nunca WWE nos explicó el motivo, no tendría por qué hacerlo. Simplemente se le informó a la interna que ya no podía continuar y había sido liberado de su contrato. ¿Qué dijeron los periodistas especializados? Fue el mismo Dave Messler, el amigo Fo. Según Messler, WWE buscaba rejuvenecer el equipo de comentaristas en español y consideró que era momento de incorporar una voz más joven. Cuando esto sucedió, Carlos Cabrera tenía entonces 62 años. Y como pasó anteriormente con la salida de Carlos, con la salida de Miguel Alonso, con la salida de Hugo Sabinovich, Marcelo no podía quedarse solo. Jerry Soto, de nacionalidad puertorriqueña, fue requerido para cubrir el gran espacio que Carlos había dejado.
Jerry Soto fue contratado originalmente por la empresa en octubre del 2011, prácticamente al mismo tiempo que Marcelo Rodríguez, pero digamos que Jerry Soto trabajaba haciendo los programas secundarios de WWE. También en algún momento hubo alternación, así como hubo de Marcelo con Hugo, de Marcelo con Carlos. Lo mismo pasó pues con Jerry Soto, ¿no? Prácticamente entre el 2011 y el 2020 la mesa principal siguió siendo de Carlos Cabrera y de Marcelo Rodríguez, mientras que Jerry Soto era una pieza de apoyo. También ya ha comentado Jerry Soto que fue el mismo Marcelo Rodríguez quien le consiguió la oportunidad de hacer una prueba con WWE, ya que ambos se conocían del ambiente artístico en Nueva York. En la época de la pandemia, WWE realizó numerosos despidos debido a la pandemia. Jerry Soto fue uno de los empleados afectados, pero ocurrió algo inesperado. WWE volvía a contratar a Jerry Soto para ocupar el puesto vacante. Su debut como reemplazo oficial fue en la Cámara de Eliminación del 2022, acompañando a Marcelo Rodríguez en la mesa de comentarios en español. Desde entonces, la mesa ha quedado conformada por Marcelo Rodríguez, quien encabeza las narraciones, apoyado por Jerry Soto. Ya para poder finalizar, ustedes se preguntarán por qué siempre la mesa en español es destruida. Bueno, ya lo ha dicho Bruce Pritchard y Mick Foley en distintas entrevistas, que los productores preferían utilizar la mesa en español porque tenía menos monitores y menos cableado que la mesa principal en inglés, por lo que era más segura para los spots. Además, estaba ubicada en un ángulo que ofrecía una excelente toma para las cámaras. Romper la mesa en español, además, no interrumpía la narración principal en inglés, que era la señal internacional del evento. Por eso, entre finales de los 90 y buena parte de los 2000, la mesa de Carlos Cabrera, de Hugo Sabinovich y de Marcelo Rodríguez terminó siendo casi por tradición la mesa oficial para los spots de WWE. Es muy probable que haya sido la mesa de comentaristas más destruida en la historia del wrestling profesional. Han habido muchos momentos, pero creo yo que el momento principal donde la mesa es destruida de una forma espectacular, digámoslo así, fue en El Rey del Ring 1998, cuando el Undertaker aventó a Mankind desde lo alto de la celda infernal. Ese Rey del Ring es icónico, es un spot muy brutal de ver. Lamentablemente WWE estafó, porque esa es la palabra, estafó al público, liberando la lucha supuestamente en español, pero la narración era de Marcelo y de Jerry, no era la narración original. No creo que se haya perdido, es un lost media en el internet. Yo creo que WWE lo tiene. En algún momento sacarán esta versión, ojalá que Netflix pueda sacarla en audio en español, porque sería muy interesante escuchar cuál fue la narración de estos dos para esa lucha. Solamente esa lucha, o sea, el pay-per-view fue muy bueno, pero yo creo que teniendo esta incidencia de Mankind siendo atravesado y castigado de esa forma por el Undertaker, creo que hubiese sido muy interesante saber y escuchar el punto de vista de ambos narradores, ¿no? Porque ambos narradores se vieron inmiscuidos indirectamente en el spot. Así que bueno, espero que haya sido este programa de su agrado y nos encontramos la próxima semana. Así que sin nada más que decir, un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.